Bueno, yo les voy a presentar lo que fue el resumen del track social. El track social, el track D sería el track de las ciencias sociales, ciencias del comportamiento y ciencias de la implementación. O sea, tenía dos componentes importantes y bastante variados, que era la primera vez que se hace en las conferencias de la IAS. Considerando que esto era la primera vez que se hacía, tratamos de poner objetivos de qué tipo de información relevando. Entonces, principalmente lo que buscamos era todo tipo de intervenciones que tengan algún tipo de innovación y brindasen evidencia para ver cómo alcanzar la meta del 90-90-90. Principalmente cuáles estaban o apuntaban a poblaciones claves, qué forma tenían para facilitar el acceso a esta población o estrategias de retención en los cuidados de salud para estas poblaciones y todo lo que tenía que ver con impacto de regulaciones y de leyes en toda la cascada de atención del VIH. También tratamos de revisar cuáles eran las principales barreras que encontrábamos y qué información había sobre la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad de estas estrategias y de la posibilidad de escalarlas. La verdad es que cubrimos, o lo que se observó es que hay 4 ejes o 5 ejes principales. Entre ellos, uno de ellos era la necesidad de tener información precisa y en tiempo para poder justamente diseñar programas, implementarlos y observar la evolución de ellos de manera adecuada. Uno de los ejemplos es en África. Lo que se tomó en consideración es cuáles eran los grupos que no accedían a lograr una carga viral indetectable. Entonces, contar con información de distintos países, poder procesarla y tener esta información previa a diseñar cualquier tipo de programa es fundamental. Entonces, ¿qué se observó acá? Es que los niños y los hombres y mujeres jóvenes, y principalmente hombres también, son el grupo que no le alcanza la supresión viral. Entonces, los programas tenían que estar diseñados para alcanzar esta población. Observando y mapeando cuál es la población, una de las estrategias que se hace es tratar de ubicar dónde está, cómo y cuáles son las características específicas de esa población para diseñar paquetes más integradores. Entonces, por ejemplo, el estudio DREAMS lo que muestra es cómo en estos países lo que se trataba de hacer es, por ejemplo, para trabajar con mujeres jóvenes y con niños, se trabaja no solamente brindando estrategias de empoderamiento con las mujeres, sino que también se trabaja, por ejemplo, con los lazos con sus familias de origen. Por otro lado, también se trata de identificar cuáles son sus parejas sexuales y qué características tienen esas parejas. Y para cada grupo también se toman medidas diferentes, son multicomponentes. Entonces, por ejemplo, con respecto a la familia, también se trata de buscar subsidios educacionales o microcréditos para ayudar en la región donde estas chicas y jóvenes vienen. Con respecto a las parejas, tratan de identificar cuáles son las conductas de riesgos y buscar estrategias preventivas más específicas. Entonces, ya no se trata de trabajar específicamente con la población a la que uno quiere acceder, sino con todo el contexto. También el cómo se utiliza esa información, la necesidad de constantemente tener ciertas formas de evaluar sencillas que puedan ir marcando y delineando el curso de cómo ir ajustando cada una de estas pequeñas intervenciones. Por ejemplo, la de los microcréditos. Otra de las características súper importantes que más se remarcó en todo el track fue la necesidad de involucrar a la comunidad. Y cuando decimos involucrar a la comunidad, no es hacerlas formar parte para pedirles una sola vez una opinión o que sirvan solamente como reclutadoras para algún estudio de investigación, sino que involucrar a la comunidad implica involucrarla todo a lo largo del proceso, de cualquier proceso de investigación o de implementación. Por ejemplo, uno de los estudios que ya Omar les habló de Australia, que ellos lograron las metas del 90-90-90, incluso superaron en algunos aspectos. Una de las cosas que hacían era como las dificultades que ellos tienen es específicamente con consumidores de sustancias, es usar muchas estrategias de reducción de daños o trabajar con promotores de salud pares, o sea, siempre involucrar a la comunidad en cada una de las etapas del trabajo. Y en general también lo que se utilizan y se promovió bastante es todo lo que es el uso de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, hay intervenciones como en relación a PrEP, por ejemplo, se mostró una intervención muy interesante en Estados Unidos, cómo identificaban a líderes o influencers en distintas redes
y cómo mejoraron todo lo que fue el conocimiento sobre PrEP, incluso incrementaron uso y demanda del uso de PrEP, usando mensajes y trabajando con influencers y líderes de redes. Otras formas de trabajo también es utilizar Grindr, por ejemplo, para acceder a la comunidad gay. Lo que se remarca mucho es poder llegar a la comunidad a través de la comunidad y utilizando las redes de la comunidad. En otros lugares lo que se ha hecho, por ejemplo, es que yo decía esto de mapear. Se trata de identificar con personas pares, con miembros de la comunidad, cuáles son las áreas geográficas donde están, por ejemplo, lugares de encuentro, bares, o si es por trabajadores sexuales, lugares donde se trabaja, dónde están, cómo están distribuidos, y trabajar mucho más con todas estrategias de testeos móviles, inicio de medicación y dispensa de medicación de forma móvil, primer acceso a la atención médica de forma también móvil o domiciliaria. Todo esto ayuda. ¿Por qué ayuda tanto? Porque justamente una de las cosas que ayuda a trabajar es con todo lo que es derribar el estigma. Una de las barreras principales que se ha visto y que se ve que afecta a toda la cascada de atención del VIH es el estigma ya sea por VIH o cualquier otro estigma que las personas o los grupos minoritarios puedan tener, como por ejemplo ser trabajador sexual o pertenecer a una minoría sexual o tener una identidad de género diferente. Y muy particularmente se habló mucho de lo que es el involucramiento de la comunidad en proyectos de ensayos clínicos ya sea de vacunas o de nuevas formas de prevención. Se presentaron distintas cosas, desde laboratorios que ya hoy también aplican internamente algo que se llama buenas prácticas participatorias, que básicamente es realmente tener personas de la comunidad trabajando desde el inicio de un producto de prevención. Entonces ya las personas empiezan a trabajar, son parte de la empresa, son parte de la industria, tienen un lugar, y bueno, esto generaba también ciertos desafíos porque hay que por un lado entrenar a la persona en conocimientos más técnicos y por otro lado a la empresa en poder escuchar y dar un lugar a la comunidad en esa voz. Pero por ejemplo el estudio que se hizo en África con PrEP para adolescentes, lo que fue importante es que por ejemplo los adolescentes probaban hasta cuál era la mejor forma. Lo que se hizo el estudio fue antes de que la medicación, digamos, o el producto salga a la calle y salga a las personas que lo tienen que tomar. Entonces se involucraba a los adolescentes en ver cómo iba a ser, de qué color, qué forma, cómo es la dispensa, cómo se ve el packaging. Se pidió a los mismos adolescentes que diseñaran todo el guión de los videos y demás materiales de promoción y del producto, y para explicar el producto, cómo se utilizaba, qué riesgos tiene, qué no riesgos tiene. Asimismo también se pidió a los adolescentes que ajustasen todo el vocabulario de cualquier tipo de por ejemplo, encuesta que se utiliza para ver la aceptabilidad y demás, y así también todo lo que fue el análisis y la interpretación de los datos. O sea, se utiliza la misma comunidad como parte, se le invita a participar y se le utiliza todo a lo largo del proceso, desde el diseño del producto hasta la interpretación de los resultados de la investigación en sí misma. Y lo mismo pasa con todos los estudios de vacunas y de PrEP, donde mostraron mucho cuál es la importancia de detalles que a veces no se consideran, como por ejemplo cuál es el material gráfico, quién lo diseña, cómo está, los consentimientos informados. Siempre se trata de tener mucha información para explicar, pero a veces esos consentimientos no están revisados y no son vistos por la comunidad, y justamente lo que no son es accesibles culturalmente. Y bueno, otra de las cosas que se habló mucho es que las estrategias tienen que ser a distintos niveles. O sea, por ejemplo, para incrementar el testeo en países africanos donde los hombres tienen más reticencia a testearse, lo que hay que trabajar, por ejemplo, es con las perspectivas del estigma que tiene el VIH o el testearse por VIH en la comunidad. Entonces, hay, por ejemplo, una intervención que se hizo Saba Saba en Mozambique, que lo que se hacía era un programa de radio que era para toda la comunidad. Después hacen consultas con los grupos, con grupos pequeños. Ese tipo de estrategias donde, por ejemplo, se trabajaba con líderes de la comunidad, por ejemplo, para mujeres afroamericanas con los ministros de la iglesia, para personas
digamos, en países que tienen comunidades más pequeñas, justamente con los líderes de la comunidad. Mucho trabajo con la comunidad en sí para facilitar el acceso al testeo, el tratamiento y todo lo que es la continuidad en el tratamiento para el resto de la población, que es la población que sí tiene VIH. Bueno, y en línea con esto de entender que las intervenciones, digamos, para mejorar el acceso o para mejorar la retención y lograr realmente cargas virales indetectables en las personas, no tiene que ver solo con trabajar con las personas, sino esto, que sean a distintos niveles. Entonces, por ejemplo, tan solo para reducir los comportamientos de riesgo sexuales en mujeres, un estudio que se hizo en Sudáfrica mostraba cómo, con la posibilidad de brindar en las escuelas alimento de forma sostenida, se reducía mucho las conductas de riesgo, o al menos se retrasaban. Entonces, ya no tenía que ver con trabajar con la persona, sino es proveerle la comida y la retención en el colegio, educación y demás. Y por último, otra de las cuestiones más importantes de este track fue el rol de las leyes y las políticas públicas, sobre todo de todas las leyes punitivas, el rol de las leyes punitivas que pueden realmente exacerbar el estigma de o tener VIH, o ser trabajadora sexual, o tener una identidad de género diferente. Entonces, cuando uno ya tiene un estigma por ser una trabajadora sexual, aumenta sus posibilidades de contraer VIH. Pero si uno ya, es trabajadora sexual y está estigmatizada, no es lo mismo estar en un país donde está criminalizado ser trabajadora sexual o no está criminalizado. En los países criminalizados los riesgos aumentan muchísimo más. Entonces las leyes punitivas, lo mismo pasa con las leyes punitivas con el consumo de sustancias. En aquellos países donde la policía, por ejemplo, trata de confiscar jeringas y tiene ese tipo de comportamientos, en realidad el riesgo, en vez de disminuir, el riesgo aumenta. Entonces se trabajó y se habló mucho sobre justamente trabajar como comunidad académica, como comunidad científica y con la comunidad en poder acompañar a los gobiernos en limitar este tipo de políticas restrictivas que, lejos de reducir los riesgos, aumenta la posibilidad de contraer VIH y además lo que hace es complejiza todo el resto de la cascada. ¿Por qué? Porque el impacto del estigma es muy alto y hasta ahora sigue siendo y sigue saliendo como una de las principales barreras para tener una respuesta efectiva a todo lo que es la respuesta al VIH. En líneas generales, lo que se pide es tratar de entender que hay distintos tipos de estigma, que a veces tiene que ver con el producto, a veces tiene que ver con el comportamiento, a veces tiene que ver con la identidad de cada uno, que de dónde viene ese estigma también es de diferentes lugares. Hay que tratar de trabajar sobre esto, entender si se trata de la comunidad, si se trata de las parejas sexuales, si se trata del proveedor de salud o de la familia, y cómo este estigma se manifiesta, si es tan solo, un rótulo negativo, o es un acto de discriminación concreto, es un acto de violencia, o es tan solo postergar la atención. Entonces, entendiendo todo esto, hay que diseñar, una estrategia es diseñar algo bastante global que apunte a las distintas partes, entendiendo cuál es el rol en cada una. Por ejemplo, en algunos lugares, siguiendo este modelo, lo que se trataba era de hacer servicios de salud más amigables, que a veces el ser amigables lo que necesita, o ser amigables más receptivos, más que amigables, es quizás tener folletos que tengan la cara de aquella comunidad o que demuestre que aceptan, fotos y demás. Después identificar otros pacientes que pueden actuar como champions. Muchas veces también lo que se trabajaba era dándoles pequeños proyectos de implementación, microcréditos para que desarrollen las estrategias que ellos consideraban que en su región iban a ser más útiles para reducir el estigma y para mejorar la calidad de la atención. En general, con respecto a las distintas estrategias de prevención, lo que se ve constantemente es que, por ejemplo, como presentó Mara más adelante, en el uso de PrEP, en general quienes discontinúan tiene que ver con justamente ser poblaciones con identidades de género o sexualidades diversas, con ser consumidores de drogas, y esto pasa ya sea en Australia, en Brasil, en distintos países. Entonces, en general lo que se ha estado proponiendo constantemente es
hacer estrategias que apunten a diferentes niveles, que involucren a la comunidad, que se trate de evaluar más. Hay muchas intervenciones ya funcionando, pequeñas, chiquitas, entonces lo que hay que ver es cómo se escalarían, qué impacto tienen y demás, pero justamente la mayor parte del financiamiento apunta a intervenciones individuales y no a las intervenciones más globales, que hasta ahora son las que demuestran tener mayor eficacia en la respuesta al VIH.